Bienvenidos a Historias Legendarias. Hoy vamos a hablar de Pablo Escobar, un nombre que sigue generando intriga, miedo y fascinación en todo el mundo. Su vida mezcló poder, violencia, política, lujo y tragedia, marcando para siempre la historia de Colombia y del narcotráfico. En este video vamos a recorrer quién fue realmente, cómo construyó su imperio y que lo llevó a convertirse en uno de los personajes más peligrosos y polémicos del siglo XX. Todo contado de manera clara, directa y sin adornos. Si te gustan las historias reales que dejaron huella, suscríbete, activa la campanita y deja tu like porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, empecemos. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro y creció en Medellín en una familia humilde. Desde joven mostró una mezcla de ambición y habilidad para moverse por los bordes de la ley. Empezó con contrabando menor y rápidamente entendió que la cocaína tenía un potencial ilimitado. A mediados de los años 70 fundó la base de lo que sería el Cartel de Medellín, un entramado violento y extremadamente rentable que enviaba toneladas de droga a Estados Unidos. Escobar no solo controlaba rutas sino también laboratorios, transportistas y sicarios. Su estructura funcionaba como una empresa criminal con jerarquías claras y castigos letales. En pocos años acumuló una fortuna inimaginable. Revistas internacionales lo incluían entre los hombres más ricos del mundo. Con ese dinero construyó Hacienda Nápoles, financió barrios enteros y se metió en política. Buscaba legitimidad y buscaba poder social. Su lema plata o plomo cambió para siempre el modo en que operaban los grupos criminales. Si quería algo, lo conseguía pagando o matando. Esa estrategia le permitió ganar aliados, intimidar rivales y presionar a instituciones del Estado colombiano. Su guerra contra la extradición desencadenó atentados masivos, asesinatos selectivos y el terror en las calles. La bomba del avión de Avianca, los ataques contra edificios gubernamentales y el asesinato de figuras clave marcaron el punto más oscuro de su enfrentamiento con el Estado. Sin embargo, Escobar también cultivó la imagen de benefactor. Regalaba dinero, financiaba obras y se mostraba como un hombre cercano al pueblo. Esa dualidad lo convirtió en una figura compleja, vista por algunos como héroe y por otros como el enemigo más brutal que el país había enfrentado. Con la presión internacional creciendo, el gobierno colombiano desplegó grupos especiales como el Bloque de Búsqueda. Paralelamente, surgió Los Pepes, una organización que atacaba a cualquiera cercano a Escobar. El poder del cartel se fragmentó y empezaron a caer sus hombres de confianza. Escobar terminó aislado, moviéndose de escondite en escondite. Su caída era cuestión de tiempo. En sus últimos años, Pablo Escobar se convirtió en una sombra de lo que había sido. Su poder seguía siendo temido, pero ya no era absoluto. Cada movimiento que hacía estaba condicionado por la presión del Estado, por la persecución internacional y por la traición de antiguos aliados. La cárcel de la Catedral fue el punto de inflexión definitivo. Construida prácticamente a su gusto, con lujos, vista panorámica, seguridad propia y espacios donde seguía reuniéndose con socios, se suponía que era un símbolo de su capacidad para negociar incluso cuando estaba derrotado. Pero también fue su condena. Desde ese encierro controlado siguió ordenando asesinatos, ajustó cuentas con rivales y mantuvo su estructura criminal activa, algo que el gobierno colombiano ya no podía tolerar. Cuando las autoridades descubrieron que dentro de la catedral se habían cometido crímenes, decidieron trasladarlo a una prisión real. Escobar se enteró del plan y escapó antes de que pudieran moverlo. Esa fuga marcó el inicio de la persecución más intensa de su vida. Ya no tenía el mismo margen de maniobra. Su cartel estaba debilitado, sus socios divididos y sus recursos disminuían cada semana. Además, su familia se encontraba en peligro permanente. Su esposa e hijos vivían hostigados, presionados para abandonar el país y usados como pieza de negociación. Escobar intentaba comunicarse con ellos a través de llamadas telefónicas cortas, pero cada vez que lo hacía dejaba una huella que permitía rastrear su ubicación. Convertido en fugitivo, se movía entre casas humildes, apartamentos prestados y escondites improvisados. Pasó de tener decenas de guardaespaldas a confiar únicamente en unos pocos hombres que aún le eran leales. Su rutina cambió por completo.
Ya no podía disfrutar de lujos, ni coordinar operaciones gigantescas, ni caminar por sus propiedades como un patrón. Vivía pendiente de helicópteros, de operativos militares, de informantes infiltrados y de cualquier ruido que pudiera significar su final. Su tranquilidad dependía de constante paranoia. Mientras tanto, el bloque de búsqueda incrementaba su eficacia. Tenían apoyo directo de Estados Unidos, tecnología avanzada para la época y una motivación que iba más allá del deber. Muchos de los oficiales habían perdido amigos o familiares por culpa de los atentados del cartel. Cada avance del grupo representaba un golpe emocional y táctico para Escobar. A la vez, los Pepes, una organización compuesta por enemigos del capo, ampliaba la presión destruyendo propiedades, atacando colaboradores e intimidando a cualquiera que aún lo ayudara. Entre ambos frentes, Escobar quedó arrinconado. Medellín también había cambiado. Las personas que antes lo apoyaban por las obras que financiaba ya no querían involucrarse. El terror de los años anteriores había dejado heridas profundas y la ciudad buscaba recuperarse. Muchos de los jóvenes que alguna vez lo idolatraron empezaron a verlo como responsable directo de sus tragedias. Ese cambio social afectó el refugio emocional que alguna vez tuvo. Incluso en los barrios que él había construido la gente lo evitaba. En medio de esa decadencia, Escobar insistía en controlar su narrativa. Aseguraba a quienes aún lo escuchaban que estaba luchando contra un Estado corrupto, que no se rendiría y que aún podía recuperar parte de su imperio. Pero la realidad era muy distinta. Ya no podía confiar plenamente en nadie. Las recompensas ofrecidas por información sobre su paradero eran tan altas que incluso antiguos aliados se mostraban tentados a traicionarlo. Cada conversación, cada movimiento y cada visita era un riesgo. Sus rutas de escape se reducían y sus opciones se agotaban. El final llegó el 2 de diciembre de 1993. Escobar había logrado comunicarse con su hijo durante varios minutos, una conversación que se convertiría en su último error. La triangulación de la llamada permitió al bloque de búsqueda localizar la zona donde se escondía. En una casa del barrio Los Olivos, en Medellín, fue finalmente detectado. Cuando las fuerzas especiales rodearon el lugar, Escobar intentó huir subiendo al techo. Corrió desesperado, sabiendo que no tenía escapatoria. Algunos creen que en ese momento entendió que su historia terminaba ahí. Otros sostienen que intentó disparar para abrirse camino. Lo que sí está claro es que un disparo en la cabeza terminó con su vida sobre esos techos de ladrillo. Su muerte marcó el final del cartel de Medellín tal como se conocía. Pero lejos de desaparecer el narcotráfico, se fragmentó y dio origen a organizaciones aún más pequeñas y difíciles de controlar. La figura de Escobar pasó a convertirse en un mito global. Para algunos un villano absoluto, para otros un rebelde contra el sistema, pero para la mayoría un recordatorio del daño devastador que puede causar el poder criminal. Su legado es una mezcla de violencia extrema, riqueza incomprensible y una sombra que sigue viva en la memoria colectiva. La vida de Pablo Escobar es una mezcla de ambición, poder y destrucción. Su historia dejó una huella profunda que todavía se siente en Colombia y en el mundo. Representa el ascenso descontrolado que puede alcanzar un delincuente cuando la corrupción, el miedo y la desigualdad se combinan. Hoy su figura es estudiada para entender cómo se forman estos imperios criminales y por qué es tan difícil desmantelarlos. Si te gustó este recorrido por su vida, suscríbete, deja tu like y compartí el video para que más personas descubran estas historias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias Legendarias.